¿Cómo está? Buen día. Vamos a empezar este segundo parcial con ustedes, que la semana pasada al final, el miércoles todavía estábamos en examen. El día jueves hubo suspensión de actividades académicas por aniversario de la facultad, entonces vamos a empezar hoy día con ustedes el segundo parcial. Pero como nos han dado tiempo para poder generar actas, nos han dado una semana más para subir nota. Quisiera aprovechar la clase del día de hoy para poder ya socializar en sí la resolución del examen y después ya estar preguntando a cada uno de los que estarán presentes si están conforme o menos con la nota. En realidad no he recibido ningún correo con observaciones respecto a la nota, y si lo recibí hasta el momento le contesté a todos. Pero igual vamos a aprovechar que nos han dado unos días más para subir nota, aunque usted ya tiene la nota subida en el SIU, para poder socializar el todo. Por ende voy a abrir lo que es el Moodle, a ver si todavía está abierto. Sí. Y vamos a revisar rápidamente los dos cuestionarios, aunque aquí por lo general de lo que pude ver en el cuestionario de teoría, prácticamente casi todos sacaron 5, si no fue 5 fue 4 y si no fue 4 fue 4.5, porque tenemos un promedio de 4.92 sobre 39. Igual voy a tomar aquí uno de los exámenes para tomar las preguntas y revisarlas rápidamente. También acuérdense que la retroalimentación la podían visualizar directamente en el Moodle, tanto por la teoría como para los ejercicios. Denme un segundo para compartirle pantalla. Okay. Confirman, por favor, si pueden visualizar. Sí, ingeniero, sí saben. Ya, listo. Entonces, este de aquí es de un compañero, ahora no tengo ahí pues, el nombre, es decir, no sirve mostrar el nombre, en la cual sacó 5 sobre 5, se demoró 4 minutos, o sea, la mitad del tiempo que le había dado para poder contestar. Y las preguntas eran o de selección múltiple, como es esta primera, o de verdadero o falso. En la primera, aquí se le estaba preguntando, en el proceso de selección de la casilla de diseño, se pueden distinguir tres etapas bien características, que son las mismas que nosotros hemos visto en clase. En la primera parte de la unidad 1, si usted se acuerda, vimos en una diapositiva, estaba un esquema de cuál era el proceso para determinar los caudales de diseño, la crecida de diseño. Aquí, entre estas 4 opciones, que algunas eran parecidas, la respuesta correcta, pero no igual obviamente, era la que indicaba confiabilidad, periodo de retorno y magnitud de crecida. ¿Qué quiere decir? Primero se establece la confiabilidad que yo quiero de la obra, después el periodo de retorno asignado a la obra, y una vez que tengo confiabilidad y periodo de retorno, se calcula la magnitud de la crecida. No vean aquí A, B, C o D, porque cada uno de ustedes podía tener la respuesta correcta en puntos diferentes, porque era aleatoria la distribución de la respuesta, de la posible respuesta en el Moodle. Después, la pregunta número 2, aquí le preguntaba, para una alcantarilla de camino con una superficie menor a 2 metros cuadrados, ¿cuál sería el periodo de retorno de diseño que hay que tomar? Entonces, si ustedes se acuerdan, en la diapositiva tiene una tabla que sale desde la NEVI 12, volumen 2B, en la cual se le hacía una clasificación respecto a caminos o carreteras y después respecto a superficie de la sección menor a 2 o mayor a 2. Y en este caso la respuesta para un camino con superficie de alcantarilla menor a 2 metros cuadrados, el periodo de retorno que hay que usar es de 25 años. Hubiera sido una carretera con una superficie menor a 2 metros cuadrados, tenían que usar 50 años. De ahí, al revés, si usted tenía una superficie mayor a 2 metros cuadrados, disculpe, si usted tenía una superficie menor a 2 metros cuadrados y una carretera, de ahí tenían que cambiar también el periodo de retorno. Eso simplemente lo determinaba desde la tabla que le indiqué, y está en la diapositiva, como también le di la referencia de la normativa.
Después de esto está la tercera pregunta, que es otra pregunta de selección múltiple, en la cual esta es todavía más sencilla que las otras. Se le está preguntando cuál es la entidad encargada de recopilar la información de las estaciones meteorológicas, la principal que tenemos nosotros en el país. Y el MTOP sería el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y no es. El IGM, el Instituto Geográfico Militar, que por lo general no recopila este tipo de información, y de ahí tenía o ninguna de las anteriores o INAM. En sí es el INAM, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, es el INAM que recopila toda esa información. Después la pregunta número 4 hablaba del número de curva, el CN, y estaba preguntando de qué factores dependen. Aquí ustedes tenían que seleccionar 2 de las 4 respuestas que tenían disponibles. Si usted seleccionaba una y después iba a seleccionar el otro, si le daba la posibilidad. Había otras preguntas que simplemente le dejaba seleccionar una y nada más. Entonces, aquí, ¿cuál era la respuesta? Uno es que el número de curva depende de la naturaleza y de la cobertura del suelo, y también depende del tipo de suelo, porque no es lo mismo hablar de naturaleza y cobertura y hablar de tipo de suelo. Mientras que las otras 2 condiciones de sismicidad no influyen, y la última, en este caso, ninguna de las anteriores no era, porque sí teníamos 2 respuestas que estaban correctas. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Si alguien seleccionó solo una de las 2 respuestas correctas, se le dio medio punto, en vez que 1, porque si seleccionaban las 2, era 1 punto. Si se habían seleccionado solo una de las correctas, era un medio punto. Hubieran seleccionado las 4, le iba a dar 0, que era las 2 que eran correctas, le daba menos 0,5 por respuesta incorrecta, y de ahí sumando el otro punto le daba 0. Esto está hecho para que simplemente no es que usted va y selecciona todo y están seguros que algo le sale bien. No, ahí en este tipo de pregunta le resto punto. Pero el resto no ha tenido ningún problema porque nadie ha tenido punto restado para ir a negativo. Y la última, que es de verdadero o falso, es la siguiente. Previo a usar la información recogida en una de las estaciones, es indispensable asegurarse que los registros sean precisos, representativos y confiables. Obviamente, cuando nosotros tomamos datos desde estaciones meteorológicas, necesitamos hacer algunos cálculos o determinar la representatividad de los datos, o se conoce muchas veces como bondad de los datos. Por ejemplo, se pueden hacer test de bondad, test de Smirnov. Hay una serie de temas que eso se trata en hidrología, por eso que no hemos vuelto a tratar acá. Nosotros estamos considerando que los datos que nos dio el INAMI estaban ya preelaborado por ellos y descartado cualquier datos no confiables. Y este era el cuestionario de teoría. El otro, no sé si alguien tenga alguna duda aquí, pero le repito, por lo general sacaron un promedio de 4,92, prácticamente digo, no todos, sacaron 5 en este cuestionario sobre 5. Entonces, de ahí regresando, voy al Moodle y al cuestionario de ejercicio. Ahí creo que tampoco le fue tan mal, pero vamos a revisar aquí. Sí, prácticamente. Bueno, aquí obviamente hay notas un poco más bajas en algunos puntos, un promedio de 4,54, pero le puedo decir que es buen promedio general. Y vamos a revisar también esto de ejercicio. Voy a tomar también uno aquí de lo que lo hizo correctamente,
Y también estoy viendo los tiempos, 35, 33 minutos, 40 minutos. La mayoría de lo que sacó 5 necesitó eso, 40 minutos. Entonces, hasta le di tiempo de más. Entonces, denme un segundo para abrir acá y compartir la pantalla. Listo. ¿Pueden ver las diapositivas? Es la diapositiva, el Moodle. Sí. Ya, listo, gracias. Entonces, aquí tenían, ¿cuánto eran? 4 ejercicios, sí. 4 ejercicios tenía, de la cual en los primeros 3 tenían ustedes que simplemente, entre comillas, entregar el resultado de las unidades requeridas, y el último ejercicio tenían que subir lo que era el PDF para comprobar y para demostrar los cálculos que habían hecho en función de la variable que se les estaba pidiendo. Por ende, el primer ejercicio simplemente se le estaba pidiendo de determinar la precipitación, la intensidad de precipitación en milímetro hora. Yo le había indicado que todas las unidades de los resultados ya estaban especificadas en el problema. Si alguna duda tenían, podían consultar, pero todas estaban aquí presentes. Considerando esta curva IDF. Aquí le tengo que hacer una observación, porque la curva IDF no era la misma para todos, como tampoco no eran los mismos los datos. Este periodo de retorno y esta duración. Uno tenía 141, otro podía tener 140, otro 100. Había valores, creo que variaban entre 50 y 150 años. Entonces, cada uno de ustedes tenía ejercicios diferentes. Y después, obviamente, lo mismo pasaba con la duración que le daba en horas. Entonces, ustedes aquí, estas son las curvas IDF sacadas desde los estudios del INAMI, que nosotros también hemos visto en clase, en la cual iba el periodo de retorno en años, y la duración, si no me equivoco, tenía que estar en minutos para de ahí poder sacar el valor correcto de intensidad. Como pueden ver, su compañero puso 4 decimales, no hay ningún problema, porque él aquí se consideraba un margen pequeño, pero podía considerar un margen de error del 1%, pero esto no es error, porque también el mismo software aquí le muestra la respuesta redondeada a 2 decimales, pero si yo voy a ver los cálculos que hace el software, me devuelve 12 decimales en realidad. Entonces, esto fue tomada como correcta. 308,526 es redondeada a 2 decimales 53. La respuesta está correcta. ¿Aquí tienen alguna duda, alguna consulta respecto a este ejercicio? ¿O algo que no quedó claro? Que esto es, déjenme ver, cronológicamente, es uno de los primeros cálculos que nosotros hemos hecho en el curso, empleando esta tipología de curva IDF, que también ustedes al final tuvieron que determinar para su proyecto, con la misma forma, tenían una forma similar. Después, otro ejercicio era el segundo, donde se pedía lo siguiente: considerando una cuenca de área, y aquí venía simplemente la dificultad. Le estaba dando un área en centiáreas, no le estaba dando ni en hectáreas, ni en kilómetros cuadrados, ni en metros cuadrados. Tenía que hacer esta conversión de unidades, pero yo sí les avisé con las áreas. Había que calcular el caudal de diseño en metros cúbicos sobre segundo. ¿Con qué método? Con el método racional, sabiendo que el coeficiente de escorrentía era igual a este valor y la intensidad de lluvia era igual a este valor, pero aquí, bueno, le dije, aquí la única forma que tengo de complicarle la vida es cambiándole la unidad, porque las fórmulas son sencillas. El método racional es C por I por A. C lo tiene aquí, I lo tienen aquí, pero en unidades que tiene que convertir, y el área también. Para usted obtener metro cúbico sobre segundo, tenía que haber hecho la conversión de esto, de kilómetro minuto a milímetro segundo, y el área de centiárea a metro cuadrado, nada más. Pero al parecer no fue cosa difícil, porque este ejercicio también salió bien. En realidad, donde los que perdieron puntos, la mayoría que perdieron puntos, obviamente, que le dije que hay buen promedio, fue en el último
ejercicio. Ya le voy a indicar por qué. Entonces, acá hacían la conversión de centiáreas a metro cuadrado, de kilómetro a minuto a milímetro hora, y multiplicaban escorrentía, multiplicaban coeficientes de escorrentía, intensidad y área. Obviamente también estos tres datos, tanto el área como el coeficiente de escorrentía, como la intensidad de precipitación, era diferente por cada uno de ustedes, no era la misma. También aquí había diferencia. Y como pueden ver, aquí el compañero había puesto 434,996 y el Moodle redondeando 2 daba 435, entonces la respuesta es correcta. El tercer ejercicio, aquí también alguien se equivocó y ya primero vamos a leer el enunciado y después me voy a acordar cuál fue el error principal aquí, porque 2 o 3 perdieron un punto por ese error. Que aquí lo que le está pidiendo es lo siguiente: considerando una alcantarilla rectangular con cota de fondo del canal igual, en este caso, le repito, los datos numéricos siempre en todos los ejercicios cambiaban. Nadie de ustedes tenía datos iguales. Entonces, con cota de fondo igual a 222,64 metros sobre el nivel del mar y una cota de carpeta asfáltica de 236,96 metros sobre el nivel del mar, determinar cuál es la altura máxima de la misma. Estamos hablando de la alcantarilla. Sabiendo que la distancia entre el extremo superior de la alcantarilla y la carpeta asfáltica tiene que ser igual a 2,302 metros. Se lo estaba diciendo, la distancia entre carpeta asfáltica y lomo superior de la alcantarilla no puede ser menor a 2,302 metros. Eso es un dato genérico que se les dio. Y de ahí se le daba la cota de fondo de la alcantarilla y la cota de la carpeta asfáltica. Aquí, ¿qué es lo que tenían que haber hecho para establecer esta altura? Porque al final, voy a marcar aquí, por favor. Al final usted se le está pidiendo esta altura. Entonces, había que restar la cota de la carpeta asfáltica con la cota del fondo de la alcantarilla y tenían toda esta altura. Después, considerando que el problema le indicaba cuál tenía que ser la altura mínima entre nivel carpeta asfáltica y lomo superior de la alcantarilla, a esta altura le restaba esta otra elevación y obtenía la altura máxima de la alcantarilla. Como pueden ver, yo le puse el diseño, le puse un dibujo, un esquema, para que usted pudiera razonar sobre el mismo esquema. Como pueden ver, dibujando está claro. Tengo esta cota, tengo esta otra cota y sé cuál es esta altura. Entonces, teniendo dos cotas, yo puedo determinar esta elevación de aquí. Quiero saber esta elevación a esto, ver esto, y me queda cuál es la altura máxima. Aquí algunos se olvidaron de restarle esta elevación. 2 o 3 se olvidaron de restar el 2,302 y entonces simplemente me dieron cuál era la distancia vertical entre fondo de la alcantarilla y carpeta asfáltica. Ahí está, eso es un error que le costó un punto prácticamente. En este caso, el compañero puso 12,01. No es dicho que la alcantarilla va a ser alta 12 metros. Estamos diciendo que máximo yo puedo subirla a 12 metros de altura. Esa es la altura máxima. No estamos dimensionando nada, simplemente estamos viendo qué espacios tengo disponibles. Y por último, el ejercicio número 4, pregunta número 4 era la siguiente: calcular el valor de la carga a la salida, el H, para que quede claro, para una alcantarilla rectangular múltiple en hormigón con control de salida con flujo tipo B. Conocida la siguiente característica. En este caso, para su compañero, se tenía dos ductos con base de 2 metros y altura de 1,5 metros, un caudal de 40 metros cúbicos sobre segundo, una longitud de alcantarilla de 20 metros y se consideraba una rugosidad de 0,012
y se tenía un ducto de hormigón con muro de cabecera y arista ranurada. Entonces, en este caso, toda esta información ustedes la necesitaban para poder ingresar. Voy a abrir aquí el archivo de su compañero para poder ingresar en el, para poder ingresar, a ver aquí, para poder ingresar en el ábaco correcto, porque aquí también algunos que perdieron puntos fue porque 2 o 3 se equivocaron de ábaco. Usaron el ábaco del control de entrada. Uno usó el ábaco de control de entrada, otros 2 o 3 se equivocaron usando el ábaco de la sección circular. Esta es una sección rectangular. Entonces ahí hubo unos problemas que perdieron 2 puntos haciendo esto, equivocándose de ábaco. Y aquí lo que tenían que haber hecho era, en base al tipo de flujo, escoger la modalidad de cálculo. Acuérdense que nosotros tenemos 4 tipos de flujo en alcantarilla, tipo A, B, C y D. El tipo A necesita una ecuación para poder calcular el H, mientras que los tipos B, C y D se emplean los nomogramas. Entonces, regresando, vamos a ver si puedo abrir, a esto, que lo que nosotros teníamos acá. Se tenía que utilizar lo que era el nomograma para la condición de control de salida, que era esto para ducto cajón, y había que trazar en realidad 2 líneas. La primera línea iba desde la dimensión o sección transversal de la alcantarilla hasta la curva que representa tanto el largo de la alcantarilla como el parámetro KE. El parámetro KE depende de la estructura de entrada y también del tipo de arista. Aquí, como nosotros teníamos muro de cabecera y arista ranurada, el KE era igual a 0,2. Aquí pocos se equivocaron. Entonces, el área de la alcantarilla, ¿cuánto era igual? Porque aquí se estudia un solo pedazo o un solo cajón, un solo ducto, que ahí era de múltiples cajones. Entonces, el área es igual a 1,5 metros por 2, que sería altura por base. Entonces, sé que es 3 metros cuadrados. Me ubico acá, es el zoom. Me ubico aquí y sé que la alcantarilla es de 20 metros de largo y tengo que buscar la curva de KE igual a 0,2. Entonces su compañero trazó esa línea verde hasta 20. ¿Y qué es lo que hizo? Interceptó un punto, encontró un punto de intercepción entre la recta de pase y esta recta verde. Después, la segunda recta se traza a partir del punto de intersección entre la recta, aquí está de color verde, y la recta de pase, y la recta que representa el caudal. Debido al hecho que el caudal era de 40 metros cúbicos por segundo, pero aquí se tenían 2 ductos, el caudal que pasa por cada ducto lo estamos considerando igual a 20 metros cúbicos sobre segundo. Aquí está el cálculo hecho, no era necesario, pero aquí está el cálculo hecho. Y de ahí se tiene que se une el 20 con este punto de intersección entre la anterior recta y la recta de pase y se va proyectando hasta alcanzar la línea vertical que representa la carga, que es justamente lo que se le estaba pidiendo, el valor de H, que en este caso está alrededor de, puedo ver aquí, 320. Vamos a ver si su compañero puso 3,20. De ahí en el desarrollo del examen alguien me estaba preguntando que le faltaban las pendientes y otra cosa así. Ojo que yo le estaba pidiendo el H, no el HE. Si ustedes tenían que calcular la carga de la entrada, sí necesitaban tanto pendiente, necesitaban otros parámetros, pero se le estaba pidiendo aquí solamente la carga. De ahí subían el documento y se verificaba que todo estaba bien hecho. Si se equivocaron de nomograma, sacaron 0. Si, por ejemplo, hicieron mitad del trabajo bien, sacaron 1 punto. Si lo hicieron completo, o sea, si hicieron todo bien, sacaron los 2 puntos, porque este ejercicio valía 2 puntos en total. Y con esto, de ahí ya tenemos desarrollado o explicado todo el examen.
sí, el tiempo era suficiente, no era muy poco en realidad, me pareció demasiado considerando la rapidez con la cual terminaron el examen, pero eso quiere decir que o estaban claras las cosas o habían estudiado. La quiero ver desde este punto de vista. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta o algo que no esté claro en esta retroalimentación del examen? Ingeniero, una consulta. O sea, Diga. con respecto al examen, todo perfectamente claro, sino que pasa que entré unos 15 minutos tarde a la clase, no sé si habrá tomado lista. Es Bueno, de consulta de ahí, hacer el final. ya, igual háganme ustedes, Villasís, los compañeros por ahí, si pasamos lista y su compañero no está, por favor háganme acuerdo. Porque ahora, si ustedes no tienen ninguna duda respecto al examen, les voy a consultar a uno por uno. Primero déjenme compartir pantalla para hablar viendo toda la misma cosa. A uno por uno le voy a estar consultando si están conforme las notas con lo que se reportó en el Moodle y con lo que está en el SIU, porque esto ya están cargadas prácticamente el mismo día que tuvieron examen. Le compartí notas, le subí notas al SIU y tuvieron ya una semana prácticamente para poderla revisar. Ahora nos han dado unos días más para generar actas y entonces estoy aprovechando ese tiempo, porque si no, yo hubiera ya generado actas el 1 de agosto, pero nos dieron unos días más. Entonces, aquí está el mismo cuadro que yo le presenté, tanto en el Moodle como en el chat de Telegram, y desde donde de ahí salieron las 3 columnas de gestión formativa, gestión práctica y validación. No es necesario que pongan en el chat presente porque los voy a llamar. Solo era válido para el señor Villasís. No tiene que estar poniendo en el chat que están presentes porque voy a pasar lista. Entonces, de ahí la pregunta que es para todos y que tienen que contestar sí o no es si las notas, si están conformes con las notas y si son obviamente conforme a lo que se reportó y que ven en el SIUC. Azuero. Sí, ingeniero, sí estoy conforme con mi nota. Buenos días. Bajaña. Sí, ingeniero. Valareso. Sí, ingeniero. Bermeo. Buenos días, ingeniero. Sí, sí estoy conforme. Borges. Buenos días, ingeniero. Sí, estoy conforme. Urbano. Buenos días, ingeniero, sí, conforme. Campos. Buenos días, sí, ingeniero. Cedillo. Buenos días, ingeniero, sí estoy conforme. Chica. Buenos días, ingeniero, sí, sí estoy conforme. Choes. Sí, ingeniero, estoy conforme. Delgado Ugalde. Sí, estoy conforme, ingeniero. Delgado Yagual. Díaz. Espinosa. Sí, ingeniero, sí estoy conforme. Gamboa. Sí, estoy conforme, ingeniero. Buenos días. Gastesi. Buenos días, ingeniero. Sí, estoy conforme. Gómez Ceballos. Sí, ingeniero, sí estoy conforme. Gómez Olea. Gómez Valareso. Buen día, ingeniero, sí estoy conforme. Guamán. Sí, estoy conforme, ingeniero. Buenos días. Ibarra. Landívar. Mosquera. Sí, estoy conforme con las notas, ingeniero. Buenos días. Murillo. Paredes. Buenos días, ingeniero, sí estoy conforme. Pazmiño. Peña. Quinto. Regalado. Conforme, ingeniero. Todo bien. Rivera.
Buen día, ingeniero, sí estoy conforme. Romero, Sánchez, Buen día, ingeniero, sí estoy conforme. Sani, Sí, ingeniero, estoy conforme. Santana, Toapanta, Buen día, ingeniero, sí. Villa, Buen día, ingeniero, estoy conforme. Villasís, Sí, ingeniero, sí estoy conforme. Vite, Buen día, ingeniero, sí estoy conforme. Gracias. Yuquilema, Buenos días, sí estoy conforme. Zambrano, bueno, entonces, ya me han contestado. Entonces, no hay ninguna duda entonces sobre las notas. Me confirman que ustedes pueden ver las notas en el Zoom, pero no pueden ver el promedio todavía final. O sea, de lo que me han contado otros compañeros, me han dicho que ven las 3 columnas con las 3 notas que prácticamente en ese documento estaban en verde, pero no pueden ver el promedio final. Eso es el promedio final, promedio del primer parcial, mejor dicho. Eso lo podrán ver cuando se generan acta. Cuando ustedes verán el promedio es porque ya se generó acta. Lo que les pido también es que estén pendientes de de la asistencia, porque la asistencia saben que tiene que llegar al 70% para poder aprobar. Entonces, si están bajo en asistencia en este primer parcial, traten de no faltar a clase en el segundo parcial, y si tiene justificativo válido respecto a lo que se fueron explicando en la primera clase, lo pueden presentar, pero hasta máximo 10 días después de la falta, contando a partir del día de la falta. Quiere decir que ya temas de primer parcial ya no se pueden justificar. Por ende, cuidado con esto, porque al final yo no voy a darle seguimiento a la asistencia. Si al final del semestre el sistema me dice que se quedaron por falta, ya se quedaron por falta. Usted tiene que ser los que están pendientes de eso. Y no me gustaría, considerando las notas que sacaron en este primer parcial, que alguien se quede por inasistencia. Entonces, trate de estar pendiente de eso y también de continuar con el estudio así como lo están haciendo para sacar los mismos promedios en el segundo parcial o mejorarlo. No empeorarlo, porque no es dicho que ahora sacaron 9 de promedio y no se pueden caer en el segundo parcial, porque todavía nos quedan 2 unidades a analizar. Entonces, cuidado con esto, no bajen la intensidad del estudio solamente porque sacaron un buen promedio en este primer parcial. Porque ahora nosotros nos quedan 2, como le indicaba, 2 unidades, que es la unidad de drenaje subterráneo y la unidad de drenaje urbano. La unidad de drenaje subterráneo ya la tienen disponible en el Moodle, tienen disponible las diapositivas, que son estas de acá. Comparto estas diapositivas. A ver si lo encuentro. La tenía abierta antes. Aquí está. No sé si pueden ver estas diapositivas. Usted tiene este archivo en PDF, que son las diapositivas que nosotros vamos a tratar. Son 100 diapositivas, pero en realidad hay una parte que está replicada. ¿Por qué? Hoy día le voy a dar, considerando la hora, le voy a dar una rápida introducción, y desde mañana ya vamos a trabajar en esto, porque en las semanas que nos quedan tenemos que ver estas diapositivas o estos temas, este contenido del curso y lo que es drenaje urbano. Entonces, en sí, nosotros como en drenaje vial, también no solamente necesitamos drenar las aguas superficiales, sino tenemos la necesidad de drenar las aguas subterráneas o subsuperficiales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las aguas no vayan a saturar la capa de la estructura vial, tanto base como subbase, porque ¿qué es lo que ocurre cuando un suelo se satura? ¿Qué es lo que pasa con su resistencia al corte por lo general? Pregunta para ustedes.
Baja la resistencia del suelo. Sí, Vuelve exactamente. colapsable. Lo vuelve colapsable también es una respuesta, pero por lo general la respuesta a esa pregunta debería ser: para un suelo saturado se reduce la resistencia al corte del suelo y entonces podríamos tener falla en la estructura. Ustedes se acuerdan de las ecuaciones que vieron en mecánica del suelo, en la ecuación donde se calcula el tau, que sería el esfuerzo cortante, en la parte final hay un tau sub 0, eso sería la presión intersticial en los poros, que es, o sea, en la ecuación resta a la resistencia, que quiere decir que si yo tengo suelo saturado, la presión intersticial, o sea, la presión del agua en los poros, será la máxima, entonces me va a reducir al mínimo la resistencia esfuerzo cortante del suelo. Y eso es lo que nosotros queremos, porque nuestra estructura vial está justamente sujeta a cargas y continua y cíclica, que pueden llegar a, bueno, los vehículos por lo general de máximo peso que pueden pasar en nuestra carretera según la norma es de 48 toneladas repartidas sobre diferentes ejes y diferentes neumáticos, pero igual esas 48 toneladas van a repartir esa carga sobre primero el pavimento y después en la estructura. Y nosotros no queremos que la estructura vaya, del base a su base, vayan a fallar, porque si no de ahí podríamos hasta tener inhabilitada la vía, podríamos tener hundimiento, problemas de seguridad vial y etc. Entonces, con este objetivo, nosotros, cuando conocemos que hay posibilidad de presencia de agua subterránea, porque hemos hecho calicatas y nos hemos dado cuenta que el nivel freático está cerca de la superficie, o hemos visto que en base a los estudios que se han realizado se pueden detectar flujos subterráneos, nosotros necesitamos drenar de alguna forma esas aguas subterráneas. Y es justamente lo que nosotros vamos a ver cómo realizar, porque no es solamente drenar cuando la vía está construida, sino también es drenar cuando estamos construyendo la vía, porque muchas veces cuando ustedes van a excavar para hacer alguna obra, van a estar en la condición que la explanación a veces se inunda, debido al hecho que están por debajo del nivel freático, hay flujo subterráneo que se mueve de un lado al otro del subsuelo. Entonces, obviamente, de ahí ustedes van a necesitar facilitar la ejecución de explanaciones, impedir la saturación de la superrasante y también, eliminando las aguas, van a contribuir con la estabilidad de los taludes. Por ende, de ahí nosotros lo que haremos es estudiar estos drenajes subsuperficiales, que entre las funciones básicas que tienen son abatir el nivel freático en las áreas de carretera, en los taludes de corte y de relleno, también interceptar. A ver, de ahí alguien me escribió en el chat. Me dice que no estoy compartiendo las diapositivas, pero antes le pregunté y me dijeron que sí. Entonces, ¿sí o es no? Estoy compartiendo el No, PDF. está solo en su pantalla de Google. Ya, entonces, porque antes me dijeron que sí, ya déjenme volver a compartir. Es de esta diapositiva le estaba hablando. Usted la tiene, ese es el PDF. No voy a abrir ahora el PowerPoint, que no tengo que anotar nada. Es el PDF mismo que ustedes tienen. Entonces, como le estaba indicando, las funciones básicas que tiene el drenaje subsuperficial, ¿cuál es? Primero es abatir el nivel freático en la zona de la carretera, en los taludes de corte y de relleno. Después, otra función que tiene es interceptar la filtración subterránea para evitar o impedir afloramientos de agua en el pavimento, porque también, debido a gradientes hidráulicos del agua presente en los taludes, sobre todo cuando estamos en zonas de montaña, pueden existir flujos subterráneos que en algún punto de la carretera salgan a la luz, o sea, nuevamente de flujo subterráneo pasa a ser flujo superficial, y entonces nosotros tenemos que interceptarlo antes. Drenar el agua superficial que se filtra en el pavimento y en la estructura de contención, aunque nosotros hagamos nuestro sistema de drenaje
superficial, hay un porcentaje de agua que se puede infiltrar, sobre todo cuando si tenemos pavimento rígido, las juntas no están bien selladas, o si tenemos pavimento asfáltico cuando se crean fisuras. Entonces podríamos tener infiltración también de las aguas lluvia que caen sobre el pavimento. Y por último, no como por prioridad, sino en este listado, es colectar las descargas de los diferentes sistemas de drenaje superficial hacia un punto preestablecido. Por lo general esto se pueden construir sistemas de alcantarillas, o también si hay redes de drenaje natural cercana a la zona de construcción, se pueden llevar directamente a la descarga en el cuerpo receptor, que puede ser el río, un estero o cualquier curso de agua natural, grande o pequeño que sea. De ahí mañana veremos cuáles son los tipos de agua subsuperficial, cómo funciona el movimiento del agua y también bajo tierra, el subsuelo, y también el tema de lo que son las principales fuentes del agua subterránea. Y bueno, esta es la parte de movimiento de agua subsuperficial, donde se toma la ecuación, la ley de Darcy. Esa la vamos a necesitar para calcular nosotros los caudales. Ustedes saben que el flujo bajo agua no puede calcularse con el mismo criterio de un flujo superficial, flujo en canal. No podemos utilizar la ecuación de Manning, porque el flujo en el subsuelo está guiado por la permeabilidad del suelo y por los gradientes. Entonces, mayor es la permeabilidad, mayor será la velocidad con la cual el agua se mueve en el subsuelo. Pero las velocidades entre un canal abierto y el subsuelo estamos hablando de orden de magnitud diferentes. O sea, en un canal podemos estar hablando de metros por segundo, y en el subsuelo podríamos estar hablando que si son terrenos con permeabilidad baja, estaríamos hablando de metros al día o hasta de milímetros al día para poderse mover. Que si hablamos de un limo, estamos hablando de más o menos una permeabilidad de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Quiere decir que se va a demorar el agua mucho más tiempo a recorrer la misma longitud en el subsuelo que en la superficie. De ahí veremos cuáles son los aspectos adversos respecto obviamente a la estructura vial de las aguas subsuperficiales. Aquí hay una serie de imágenes y de explicación. Está el efecto de la piel de cocodrilo, que se suele conocer así, aunque tiene otro nombre técnico. Pueden tener el bombeo, se pueden tener grietas longitudinales, y todas esas son debido a la presencia de agua. Esos problemas denotan presencia de agua en el subsuelo, que no fue drenada, que está saturando el suelo y que está reduciendo la capacidad de carga del mismo. Y de ahí analizaremos los tipos y usos de drenaje subsuperficiales en carretera, tanto drenajes longitudinales como drenajes transversales. Veremos cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Y de ahí ya pasaremos al diseño de dos tipologías de subdrenes. Un subdren convencional y un subdren sintético. El subdren convencional está conformado por una sección rectangular, por lo general, en la cual se suele poner un material de filtro, que es un geotextil. De ahí se pone un material drenante, que por lo general es material granular, que puede ser, los diámetros varían, por lo general es el diámetro es constante, el D50 es constante, o es de 1 pulgada, de media pulgada, 3/4, 2 pulgadas, eso dependerá de los cálculos, y si es necesario también se puede instalar una tubería para poder aumentar la capacidad de drenaje de todo el sistema, no siempre es necesario. Mientras que del otro lado, en el subdren de tipo sintético, no está presente el material granular para el drenaje, sino existe una malla sintética o similar al geodren, una marca, por ejemplo,
la PAVCO lo llama Geodren, que ellos lo venden, le dieron un nombre, lo llaman Geodren. Es una malla, a ver si aquí está, es una red de malla sintética que se usa, aquí están en comparación las dos secciones, que se usa para sustituir el material granular, porque a veces hay casos en los cuales nosotros no tenemos disponible ese material granular cerca, entonces, o necesito reducir el ancho de la zanja que voy a construir, entonces puedo usar ese diseño subdren de tipo sintético. Y aquí sí es obligatorio una tubería. Tanto en este caso yo pongo una tubería, la tubería tendrá que ser perforada en la parte superior, en la mitad superior. Y siempre existirá un geotextil de filtro, y nosotros lo que haremos en creo que en 2 semanas, entre esta semana y la próxima ya avanzaremos bastante al respecto, es ver primero la dimensión que debe tener la zanja para un subdren convencional. Después escoger el geotextil que va de filtro y hacer para que cumpla con todos los criterios, tanto mecánicos como hidráulicos. Definir cuál es la capacidad que tiene el subdren en base al tipo de material granular que vamos a usar, y ver si es necesario cómo definir el diámetro de la tubería. Mientras que del otro lado, para el subdren de tipo sintético, también vamos a definir lo que es el ancho de la zanja, aunque aquí será mucho más reducido. De ahí verificaremos tanto el geotextil de filtro como la geomalla, y por último dimensionaremos en base a las pendientes y los caudales la tubería de descarga. Porque aquí también entra en juego lo que es la presión del terreno sobre el filtro, el geotextil, porque mayor es la presión del terreno, menor es la cantidad de agua que puede filtrarse. Entonces también necesitaremos considerar las máximas presiones generadas por el empuje del terreno, el empuje activo del terreno. Y eso en sí, de ahí son 100 diapositivas, porque como pueden ver, desde las diapositivas de 35, prácticamente tenemos solamente la explicación de cómo diseñar un geotextil, un subdren de tipo convencional, y más adelante tendremos toda la explicación, el ejercicio que haremos en clase y sistemas de subdrenaje con geodren. Pero estas diapositivas de los métodos de cálculo en la parte inicial son la misma, y de ahí veremos por qué. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta o algo que no esté claro. Si han podido comprobar que ya tienen disponible para visualización en la diapositiva en sí todo el bloque de la unidad número 2 en el Moodle. ¿Tienen o no tienen? Sí. Ya. Entonces, obviamente todavía ahí no aparece nada de tareas, pero no se preocupe que muy pronto ya vamos a retomar el tema de tareas. Bueno, si no hay ninguna duda, hemos hecho lo que teníamos que hacer para el día de hoy. Ya hemos revisado el examen, hemos revisado las notas, hemos dado una introducción a la unidad número 2. Entonces podemos proceder con el registro de asistencia. Deme un segundo para ingresar aquí el sistema y poner uno al lado del otro aquí, tanto el Moodle, disculpe, tanto el SIO como listo, como el Zoom, para poder empezar. Ok. Azuero. Presente, ingeniero. Bajaña. Presente. Valareso. Presente. Bermeo. Presente, ingeniero. Borges. Presente, ingeniero. Urbano. Presente, ingeniero. Campos. Presente. Cedillo. Presente, ingeniero. Chica. Presente, ingeniero. Choes. Presente, ingeniero. Delgado Ugalde. Delgado Ugalde. Delgado Yagual. Presente, es que no podía prender el Ya, micrófono. está bien.
Delgado Yagual. Díaz. Espinosa. Presente, ingeniero. Gastesi. Presente, ingeniero. Gómez Ceballos. Presente, ingeniero. Gómez Olea. Gómez Valareso. Presente, ingeniero. Guamán. Presente. Ibarra. Landívar. Quimis. Disculpe, Mosquera. Presente, ingeniero. Murillo. ingeniero, presente. Ya. Agamboa lo salté. Sí, pero ya tiene la asistencia. No hay problema, si tiene la asistencia. Landívar me contestó, Mosquera me contestó, Murillo. Presente, ingeniero. Paredes. Presente, ingeniero. Pazmiño. Presente. Peña. Peña. Quinto. Regalado. Presente, ingeniero. Rivera. Presente, ingeniero. Romero. Sánchez. Sani. Presente, ingeniero. Ya. Presente, ingeniero. Santana. Topanta. Presente. Villa. Presente, ingeniero. Villasís. Presente. Vite. Vite. Yuquilema. Presente, ingeniero. Buenos días, viste. Presente, Ya. viste. Está bien. Presente, Yuquilema. ingeniero. Ok. Zambrano. No está. A ver, el resumen faltarían que no me han contestado o yo no los escuché. Delgado Yagual. Díaz. Gómez Olea. Ibarra. Quinto. Romero. Santana y Zambrano. ¿Alguien de los que nombré está por aquí? Parece que no, porque hoy día sí son pocos, son solamente 29 y me incluye, entonces son 28 ustedes. Bueno, entonces voy a proceder con registrar esta asistencia y de ahí nos veremos el día de mañana para ya empezar por completo lo que es la unidad número 2. Primero haremos una introducción. En esta semana será una introducción teórica y de ahí ya desde la siguiente semana veremos la metodología de resolución y aplicaremos esa metodología mediante ejercicio. Aquí van a aprender a diseñar dos tipologías de secciones de subdrenes diferentes, la convencional y la sintética. Dicho esto, no sé si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta, si no vamos a dar por finalizada la sesión. Mano levantada. El señor Yoquilema tiene la mano levantada, diga. Ingeniero, disculpe que no es con respecto a nada lo que hicimos el día de hoy. Es para ver si puede usted actualizar el link de donde se encuentran las ecuaciones de las intensidades de lluvia, del INAMI. ¿Por qué? Porque las veces que he querido entrar no está disponible. No sé si son las veces que no está actualizado, permitida Es la que página. ese link no lo puedo actualizar yo, ese link que da el INAMI. Si el INAMI no lo tiene habilitado, yo tampoco puedo ingresar. Ah, ya, entendido. Que si no me equivoco, yo le he dado el URL, no le he dado un archivo. Entonces, eso es el problema del INAMI. A veces funciona sus enlaces, otra vez no funciona. Es un problema que tenemos. Pero eso de ahí es el link directo a la página del INAMI. Entonces, si lo tienen inhabilitado es porque no lo habilitó el INAMI.
Ya listo. Entonces, ya que tenga un buen día y nos vemos en la siguiente sesión, o sea, mañana. Hasta mañana.